en la casa del Señor. Hoy vamos a mirar con alegría mandamientos del Señor. Estábamos mirando allí en Éxodo capítulo 20 cómo todavía el Señor responde a los que le obedecen. Y hemos visto ya la parte inicial de estos mandamientos y nos hablaban acerca de Dios, de cómo llegarnos a Dios y las directrices que tenemos de amarle a Él sobre todas las cosas. Entonces, todo esto nos lleva a pensar en un Dios grande, en un Dios que es celoso, que no nos quiere compartir, porque somos de Él. Y al ser de Él, valga la redundancia, tenemos que estar con Él. Nos quiere para Él. Y ha hecho todo, ha canalizado todo de tal manera que no permitirá que seamos de otro. Santiago lo reitera cuando dice que el Espíritu que está en nosotros nos anhela celosamente. Ese es nuestro Dios, no nos quiere compartir, somos de Él, somos su propiedad. Y Él mandó a Cristo para comprarnos. Y cuando nos libra de toda maldad nos hace hijos de Dios. Y ahí está el secreto de no irnos con otros. Y si Dios quiere, esta noche vamos a cubrir, vamos a Éxodo capítulo 20, vamos a cubrir la parte que ya comienza el autor a decirnos en manera horizontal nuestros deberes. No suena como mandamiento, hermanos, no suena como mandamiento, porque parece ser un deber familiar. Habíamos visto ya algunos de los primeros versículos, pero estemos atentos a esto, porque, el versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Oremos. Nuestro Padre, gracias por darnos el privilegio de toparnos así con la palabra del Señor, confrontándonos, tal vez a nuestra propia debilidad o falta de obediencia. Ayúdanos, Señor, sobre todo a tenerte presente en todas nuestras decisiones, en todos nuestros planes. Y Padre, ahora, al adentrarnos en el estudio, bendice nuestra comunión. Ayúdanos, Señor, a ser personas que reavivan la fe, mirando también el Antiguo Testamento, mirando también a quien lo escribió con su dedo, con su mano, y lo dejó para nosotros. Aquí nos va a hablar del amor filial y el respeto que debemos tener en el hogar. Así que ayúdanos. Para gloria tuya lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, hermanos. Voy a pasar un aviso. Hoy estuvimos en la mañana orando, 6:30. Los que quieran venir, está abierto para venir, 6:30 de la mañana, cada miércoles, hasta nuevo aviso. Y encaramos la cosa de otra manera, cuando los enemigos son invisibles, inmortales. Y le estamos pidiendo al Señor que aleje todo esto, que venga un viento de limpieza y que nos haga fieles a las promesas de Dios. Él vino para darnos vida. La muerte la trae otro, la vida la trae Jesús. Y aún si nos quiere matar, seremos de Él. Así que la victoria la tendremos igual. Y a prepararse los varones, porque en noviembre, Dios mediante, maridos, hijos grandes, vamos a poner un límite de edad, de ahí para arriba. Jovencitos pueden venir a la reunión de hombres, pero a partir de noviembre vamos a orar para que hagamos ese tiempo los días jueves y retomar esta tan linda reunión que supimos tener, disfrutábamos
hasta comíamos. Yo cocinaba, ¿se acuerda, hermano Eduardo? Bueno, ahí salía un poco. Y el hermano Eric trajo su parrillero un día, hicimos allá afuera. Bueno, ¿y qué pasó con eso? ¿Qué puede frenarnos? El Señor está con nosotros. Vamos a hacer lo posible, cuidarnos, pero no parar, no parar. Bueno, hermanos, ya tienen ahí el versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El apóstol Pablo toma este versículo y dice, es el primer mandamiento con promesa. Es el primer mandamiento con promesa. Y es, por así decirlo, se separa de los anteriores porque los otros van directamente a Dios, verticalmente a Dios. Y ahora se va a extender a todo lo que es nuestro entorno, en primer lugar, la familia. Si la familia no tiene honra, la familia se va a tambalear, por lo tanto la nación va a ser destruida. Por allá por mi barrio le decimos a una familia que son varios, le decimos la tribu. Bueno, ¿cómo están en la tribu? Nos preguntamos. Y bueno, allá están. Hay más caciques que indios a veces en alguna tribu. Muy bien. Pero ¿sabe qué? Así eran antes, familias. Y esos familiares eran la casa de fulano. Y cuando esa familia se hacía fuerte, era respetable, era conocida, era un gozo o una honra conocerles. Entonces, ¿por qué lo pone Dios entre los 10 mandamientos? ¿No había respeto antes? No lo sabemos, pero dentro del mismo hogar, podemos decir, Caín mató a su hermano. Entonces, ya en el principio estaba instalada la maldad en el corazón del hombre. Cuando Dios trae el diluvio, dice que el hombre solo pensaba el mal, era una máquina de producir maldad. Por eso Dios trajo el diluvio sobre la humanidad. Tremendo. Entonces, ¿dónde falló? Falló la familia. Falló la familia. El domingo que viene vamos a hablar un poco más, no de esto, pero sí vamos a tocar puntos muy, muy sensibles en cuanto a aquella frase de Jesús a Marta. No te dije que si creyeres verás la gloria, si tienes fe verás la gloria de Dios. ¿Qué pasó con nosotros? ¿Qué nos opaca ver la gloria de Dios? Eso vamos a tratar de descubrir qué pasó. Bueno, continuamos. En el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, la palabra honra se traduce de otra manera, tiene otra connotación. Y vamos a ver si no es cierto. ¿Cuánto cuesta criar un hijo, hermana Martina? No lo diga, ya es millonario usted. Todo lo que invirtió en sus hijos no lo va a recibir a cambio, con dinero. Pero dice la palabra honra equivale a paga, salario o paga por algo, por su tiempo. Entonces, correspondería que los hijos le pagáramos a nuestros padres no con dinero, sino con honra. ¿Cuántos padres están hoy metidos en un lugar para dejarlos morir por allá? De vez en cuando uno va a visitarlos y los ponen en lugares donde ellos mismos se ven y se desmoralizan de ver cómo el ser humano ha caído. Falta de honra. Falta de honra. Cuando papá vino a casa,
para morir en casa. Eran momentos difíciles, pero recuerdo la frase de una hermana de mucha autoridad, muy espiritual, cuando yo le decía, no tengo tiempo. Yo trabajaba secularmente y todos mis ratos que dedicaba a visitar, a estudiar, estaban completamente ocupados con mi padre. Y yo le decía, no tengo tiempo de hacer las cosas que quiero. ¿Usted no tiene tiempo para el ministerio?, me preguntó. No. Y ella dijo algo tan centrado, hermanos, que recobré el ánimo. Dijo, su ministerio es con su papá. Y me abrió los ojos, que fueron primero palabras de consuelo, pero también de decirse a uno mismo, centralicemos la mirada donde debe estar y no nos distraemos con cosas pasajeras. Papá y mamá, pensemos en alguna cosa de nuestra infancia. Oh, sí, papá no fue muy bueno conmigo, mamá no toleraba tanta cosa. Y es por eso que vamos a pagar de otra manera. Honra pide el Señor. La palabra honra viene cargada como un peso de oro, porque se usa también, por ejemplo, cuando dice a los ancianos que trabajan en predicar, en enseñar, que sean dignos de doble honor. Es doble paga, hermanos. Bueno, hubo un político de esto que está corriendo ahora que dijo que el salario mínimo era 15 millones, después 15.000, y bueno, que iba a poner a $15 el salario mínimo. Quedó corto, pero eran 15 millones al principio. Yo dije, Margarito, nos vamos a volver ricos. No, él erró por varios ceros. Bueno, pero ¿cómo pagamos nosotros? Con honra. ¿Es dinero solamente? ¿Es dándole un techo a papá y a mamá? No. Las cosas que sí nos enseñaron bien, aunque tengamos algunas que parecen dudosas o que eran en su época muy rudas, fueron correcciones que hoy tenemos que hacer. Y eso va de generación en generación. Mire, la familia claudica de una manera brutal en el mundo entero. Y le voy a decir un secreto. Yo creo que usted lo sabe. Es porque la gente nueva se dice a sí mismo, yo no voy a ser como mis padres que corregían. Me corrigieron tanto y yo no voy a ser como ellos. Voy a dejar que mis hijos hagan como ellos quieran. ¿Sabe qué va a pasar? Se van a olvidar de usted. Porque quien no siembra no va a tener herencia en sus hijos. Nunca. Entonces, el cariño, sí, pero mi hijo no es mi amigo, es mi hijo. Y yo soy su padre. Y me debe respeto. Y nosotros somos la autoridad que Dios puso en el hogar. Entonces, tenemos que asumir ese papel con la ayuda del Señor. Muy bien. El apóstol Pablo dice que es el primer mandamiento con promesa porque el mandamiento dice para que se alarguen tus días en la tierra que Jehová tu Dios te da. Si ustedes piensan un poquito, el refrán que dice hierba mala nunca muere, se hace realidad porque los malos duran más que los buenos. Hay personas que parece que, bueno, uno piensa y peca al pensar, ¿qué está haciendo este hombre en el mundo? ¿Por qué no se va? Y hay personas buenas que se van antes. Bueno, acá dice la palabra del Señor, si nosotros seguimos el clásico mandamiento del Señor de honrar a nuestros padres, hay una promesa que Dios compromete que tendremos más vida, abundante vida.
Tal vez no tantos años, pero una vida plena. El Señor lo promete. Así que basta de excusas. Busquemos a Dios, honremos al Señor. Muy bien, vienen con otros mandamientos más específicos todavía y que nos van a llevar a pensar, bueno, parece que los códigos civiles o las normas de conducta han copiado todo. Nadie inventó nada. No matarás. Es el mandamiento. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. Vamos a dejar hasta ahí. La muerte de un semejante, según la ley que va a venir después, algunos reglamentos luego, si uno mataba, uno debía morir. Si uno mataba, uno debía pagar con su vida. Tanto fue de la ley que se desprendió el ojo por ojo y diente por diente, que tuvieron que hacer un fusible llamadas ciudades de refugio, donde si alguien moría por un accidente y te culpaban a ti, podías correr a ese lugar y refugiarte hasta que todo el mundo clarificara la cosa. Porque a veces las muertes sucedían por accidente y había que aclararlo. Pero podías, en vez de que te cortaran la cabeza a ti, podías ir a la ciudad de refugio y esperar que los testigos dieran un testimonio a favor de ti. Bueno, de eso vamos a hablar después. Testimonio. ¿Cómo se ha perdido el buen testimonio? No en el sentido de dar ejemplo, sino cómo Dios pide que no demos falso testimonio. Cómo Dios está estableciendo un mandamiento y diciéndonos, cuando hables de tu prójimo, no mientas, di la verdad. ¿No es eso lo que esperamos en las cortes de hoy? ¿No nos hacen jurar que diremos la verdad? ¿De dónde salió todo eso? El mandamiento es claro del Señor. Vamos a ir luego a eso. Pero no matarás ha sido uno de los mandamientos más cargados que la humanidad no obedece. No obedece. Parece un sueño, una pesadilla, que tanta gente muere a mano de otro semejante. Parece mentira. Países violentos, ciudades violentas, familias violentas. Conocí una familia que era famosa. No voy a decir el apellido, si no van a venir por mí. Pero esta familia, todos eran violentos. Todos eran violentos. Hasta los perros eran violentos. Tú no podías pasar en bicicleta ahí porque los chicos eran tan malos que decían, ¡shh!, para que los perros te salieran corriendo. Tremendo. Estoy en una conferencia y llego a ese lugar, una iglesia que va mi hermano, y alguien viene a saludarme. Aquel muchacho, semejante a nosotros, en edad y todo, tan duro, que nos dejaba los ojos negros, tanto que nos daba. Él se había convertido al Señor. Y él dice, me dio un abrazo que yo digo, bueno, si es el mismo de antes, aquí me quedo. Pero él estaba tan contento. Dice, no sabes la obra que hizo el Señor en mi familia. Nosotros lo dejamos de ver por muchos años, tal vez 25 años. Y cuando nos reencontramos éramos hermanos en la fe.
El Señor había perdonado sus pecados, había limpiado su vida y ya la violencia, todo ese potencial se había convertido en cariño, en servicio. Dios cambia. Conocí a un señor que era predicador. Él vio. Este señor, la última vez que lo vi, estábamos en la casa de mi hermano para una Navidad y él estaba invitado. Ya no veía, estaba muy enfermo, pero se gozaba de saber de nosotros. Este hombre le quitó la vida a otro señor, y él fue a la cárcel. Allí en la cárcel, alguien le predicó el Evangelio. Y él se entregó de corazón a Cristo. Él no sabía leer ni escribir. Él aprendió en la Biblia a leer y a escribir. Y después era un predicador. Dios puede transformar a uno que se levantó para matar a un semejante en un siervo del Señor. Pero todavía el mensaje es: no lo hagas. No lo hagas. Y si uno se pone a pensar, hasta podemos matar a una persona con nuestras palabras. Degradar a una persona de tal manera que esa persona se agarre como un complejo y no despegue. Cuando oímos que los jóvenes van al psicólogo y días, meses, años, y parece que están en el mismo lugar. Solo crecen en tamaño, pero su mente no despega. ¿Qué es lo que está pasando? Les falta el amor del Señor. Cuando dice el Señor que no matemos, no debemos usar palabras hirientes y matar los sueños de los jóvenes, matar los sueños de la esposa, matar los sueños la tendencia buena al progreso, a la aventura, muchas veces que tienen algunos jóvenes. Es tremendo cómo podemos nosotros cercenar el progreso de los que vienen detrás de nosotros. Entonces, no matemos, sembremos para el futuro. Cuando hablamos de este mandamiento, usted no va a encontrar en la Escritura nada que diga no al aborto. Yo sé que me meto en un problema con esto. No importa, ese no es problema mío. Yo voy a decir la verdad. Y voy a decir la verdad siempre. Entonces, si tú estás usando el aborto como una medida que este país lo permite y está amparado por la ley, todavía la ley de Dios es superior y dice: no debes hacerlo. No debes matar. Nunca dirá en algún lado de la Escritura: no abortes. Pero dice: no mates. Es interesante porque el Señor deja los 10 mandamientos. En realidad eran, como yo a veces bromeo, eran 20, porque la primera vez Moisés viene y se encuentra con aquel carnaval que Aarón y todos los demás hicieron, adorando un becerro de oro que representaba al Dios que hacía 40 días que no veían su manifestación, y ellos querían hacer algo para tener a Dios vivo allí, entre ellos. Y bueno, Aarón hizo caso al pueblo y hizo un becerro de oro. Bueno, cuando Moisés viene con las tablas de la ley, con las piedras, las rompe porque vio en el pueblo la rebeldía. Y luego el Señor les dio otros 10 mandamientos, los mismos, pero en otras piedras sanas, ¿verdad? Bueno, estos 10 mandamientos fueron la base. Vinieron otros que formaron parte del culto, de la pureza, de cómo hacer las cosas y todo lo demás. Pero estos mandamientos
se iban gestando ya, porque el instinto del hombre es la vida. Después que Dios a través de Moisés saca al pueblo de Egipto con mano poderosa, con brazo extendido, con el poder de Dios, milagroso, había pasado algo muy interesante, muy duro de tragar. Dios le había dado tanto a Israel como a todo Egipto, y atento a esto, porque algunos andan diciendo por ahí que solo el privilegio era para Israel. No, Egipto también oyó el mensaje. Y si algún egipcio se acogiere a el mandamiento del Señor, también iba a ser salvo. Y aquella noche, los primogénitos de los animales y de los egipcios fallecieron, porque no obedecieron a Dios. Pero no hubo muerte ni llanto en el pueblo de Israel, porque obedecieron a Dios. Ahora, ya la muerte estaba instalada como juicio, y el que tiene el poder en su mano de cuánto vamos a vivir es el Señor. Yo dije del aborto hace un rato, pero cuando los viejos están muriendo, ¿qué hacen? También, vamos a aliviar porque ya no va, y ya le sacamos, los desenchufamos o lo que sea. Eutanasia. Tomamos el poder de la vida y de la muerte. ¿Quiénes somos nosotros? No matarás, dice el Señor. Todavía resuena eso. Y si hubiera un pedazo de piedra de aquellos que había quebrado Moisés antes, a lo mejor la palabra estaba bien clarita ahí. No matarás. El versículo 14 habla del adulterio. El adulterio es la práctica sexual con alguien fuera del matrimonio. ¿Ok? Una persona casada engaña a su esposa o a su esposo. No cometerás adulterio. El adulterio era muy severo porque deshonraba primero a la pareja que se formó y deshonraba a la otra pareja. Entonces, era tremendo. Y el Señor quería parar con esto. ¿Por qué? Porque todas las naciones alrededor lo hacían. No olvidemos que el no matarás estaba en los ojos de las naciones paganas, era hasta bien visto, porque ellos mataban a sus propios hijos para calmar al Dios de ellos. Sus propios hijos ofrecían al Dios de ellos. Entonces, no serás como las demás naciones. Tú no matarás, pero tampoco serás como ellos, adulterando. Forma una familia. Viene ya de entrada a nivel horizontal, diciendo, comencemos por casa a arreglar las cosas. Y cuando yo dije, Caín mató a su hermano, es cierto. Pero si vamos un poco más acá, tremendas cosas suceden entre la familia, las traiciones que había entre los propios reyes y los hijos de los reyes. Absalón nomás con David. Absalón es un clásico de una persona rebelde que vio primero que su hermana fue violada y él fue y tomó, porque David no hizo nada, él tomó venganza. Después fue extendiendo una red sobre Israel para apoderarse del reinado. Eso lo hizo el hijo del rey. Tanto fue que dice que David salió y se cubrió la cabeza, pero ni siquiera llevaba zapatos en sus pies. Él huyó para que no hubiera tanto derramamiento de sangre.
porque Absalón venía a quitarle el trono. Su propio hijo. No podía esperar que muriera. Bueno, así son algunos de los hijos que criamos. Entonces, aquí está la cosa, aquí está el secreto, en el hogar. No hurtarás. Una palabra parece livianita, ¿no? Suave, bien adornada. Pero aún los informativistas, cuando quieren informar de un robo, lo dicen más todavía, lo adornan mejor, para que no parezca tan tremendo. Dicen, los amigos de lo ajeno. Aquí dice, no te hagas amigo de lo ajeno. No robarás, no hurtarás. Y el Señor, a través del apóstol Pablo, dice, el que hurtaba, no hurte más. Antes trabaje con sus manos para dar y compartir con aquel que sí tiene necesidades. El que hurtaba, no hurte más. Tremendo. Entonces, estamos hablando de que la iglesia se compone de santos. Estamos hablando que el pueblo del Señor es un pueblo completamente inmaculado, que vivimos en las montañas y estamos cerca de Dios. No. Específicamente está diciendo que Dios todavía ama al que mata, que Dios todavía ama al adúltero, que Dios todavía ama al ladrón. De hecho, hoy estarás conmigo en el paraíso, fue dicho a un ladrón. Las prostitutas van delante de ustedes, dijo el Señor, porque creen, porque son sinceros. Los cobradores de impuestos que se quedaban con buena parte, ¿verdad? Eran como ladrones, se entregaron al Señor y fueron personas que le sirvieron. Entonces, hermanos, la iglesia del Señor se compone de gente mala, pero arrepentida, mala y condenada, pero con la misericordia de Dios, traída hacia el redil del Señor. ¿No es bueno nuestro Dios? Y todo empezó allá. Todo empezó con los 10 mandamientos. Esta etapa es fundamental para nosotros. Y muchos dicen, bueno, eso fue escrito a Israel, eso que lo cumplan ellos. ¿Ok? ¿Las leyes de hoy no condenan la muerte? ¿Las leyes de hoy no toman en cuenta el adulterio como causal de un divorcio? ¿Las leyes de hoy no toman en cuenta a un ladrón para meterlo en la cárcel? Por supuesto que sí. Y algunas cosas que vienen también. Entonces, hermanos, cuando Dios pone los 10 mandamientos delante de nosotros como historia, también nos dice, ¿vas a honrar a papá? No me digas que él te enseñó a robar. Bueno, hay padres que sí, que tienen una escuela de... Pero por lo general no. ¿Papá te ha hecho un matador? ¿Te enseñó a hacerlo? No. Entonces, como tenemos esa escuela en el hogar, podemos seguir y honrar a nuestros padres. ¿Qué más dice? Versículo 16, con este vamos a cerrar esta noche. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. La ley contenía que si 2 o 3 testigos venían y hablaban algo que tú hiciste, que yo hice, era capaz de morir sin misericordia el acusado. ¿Ustedes se imaginan en el día de hoy que se junte María, la otra María y Eduardo, y vengan y digan, el pastor hizo tal cosa? A Dios. Porque ¿a quién le van a creer? ¿A 3 o a 1? Por eso es tan importante siempre decir la verdad. En primer lugar, como consejo les voy a decir, si ustedes mienten, si yo miento, voy a tener que tener buena memoria, muy buena memoria. Porque la mentira, hermanos, no se archiva
hay algo que Dios puso en la conciencia del hombre, que no puede mentir y archivar al mismo tiempo la mentira. No puede. Porque si hoy te dice que el coche fue amarillo, mañana te dice, bueno, es un coche claro, porque no sabe qué dijo amarillo ayer, porque no lo puede registrar. En cambio, diga la verdad y siempre será la verdad. ¿No es bueno nuestro Dios? La verdad nos hace dueños de nuestra conciencia. Por lo tanto, el falso testimonio primero es contra el prójimo. Él no lo merece. Pero si queremos juntarnos y hablar más de él, puede pasar cualquier cosa. Y el Señor dice, tú también pecaste. Hoy día nos hacen jurar que vamos a decir la verdad y nada más que la verdad. En algunos países juran sobre la Biblia, otros solamente levantando la mano, pero la verdad, según el apóstol Pablo dice, nada puedo contra la verdad, sino con la verdad. Este es como el diamante, es un mineral tan duro que solo puede cortarse con otro diamante. La verdad perdura. Y si nosotros queremos hacerle daño al prójimo y nos juntamos con dos sinvergüenzas más, ¡qué vergüenza! Faltan tres. La verdad no puede ser tirada abajo por tres mentirosos que acusen al verdadero. No puede. Tarde o temprano saldrá a la luz. Yo me quedé bien sorprendido que un señor fue liberado después de 25 años de estar preso, porque cuando se apelaba y se apelaba, nada surgía y él quedaba preso. Y un día, un preso en otro lado dijo, yo maté a esa persona allá en tal lugar. Y cuando revisan y cruzan los datos, esa muerte se le habían dado a este que estaba preso. Y fue un tremendo error. Los jueces también se equivocan. Los jueces también se equivocan. Entonces, la verdad tiene un gran peso también hoy. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? La verdad os hará libres. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios tiene el poder de ponernos, de confrontarnos ante un Dios que es juez justo, que pesa los corazones y a quien no podemos engañar. Y nosotros estamos, gracias al Señor, siendo pesados por el Señor. Usemos la verdad, nunca el falso testimonio, porque también el falso testimonio es penado por la ley. ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¿Abogados? Bueno, algo. Testigo. El testigo falso, sí, es penado por la ley. Allá a la sombra usted por mentir. Cuando un uruguayo cae preso, lo primero que hace la esposa es llevarle una frazadita, una mantita y el mate. Va a tener mucho tiempo ahí. Mantente calentito, le dice. Porque si te vas preso por mentir, es una vergüenza nacional. Bueno, quedamos acá esta noche, pero concluyendo, si nada podemos contra la verdad, sino con la verdad, es nuestra espada que debemos siempre esgrimir y seguir adelante, luchar siempre por la verdad. Pongamos a nuestros hijos en un grave aprieto cuando mienten. Debemos corregirlos, porque si te miente a ti, le ha mentido al maestro, le ha mentido al vecino, le ha mentido al abuelo. Entonces, si se crían en la mentira, los nazis dijeron esto,
si la repites muchas veces, esa mentira se convierte en verdad. Y díganme si no es cierto. Muchos están creyendo pura palabrería. Había un judío que se dedicaba a los negocios y se mudaron a Inglaterra. Su hijo estaba con él y, judío de religión, le dice a su hijo: nos vamos a cambiar de iglesia, nos vamos a hacer presbiterianos. Oh, papá, ¿y por qué? Bueno, porque acá todo el pueblo es presbiteriano, y si nosotros nos metemos dentro de la iglesia presbiteriana, es bueno para el negocio. Ese hijo, porque el padre tenía una falsedad desde las raíces, él lo vio mal, se decepcionó de tal manera que él se volvió un ateo, digamos, y escribió el Manifiesto Comunista. Su nombre, Carlos Marx. Usted sabe, eso fue sembrado en su casa. Esa falsedad fue sembrada en su casa. Y después el hombre tomó su propio camino y el mundo está infectado de lo que él creyó que era lo mejor. Seamos verdaderos. Primero, que nuestros hijos sí lo merecen y nosotros no podemos traicionar a Dios. Una verdad bien sembrada, aunque vengan degollando, es morir con honra. Morir por una verdad es de valientes. Yo prefiero correr, pero si vienen, mantengamos la verdad, porque el Señor va a honrar nuestra muerte. Hermanos, les dejo esta reflexión para esta noche. Los que están en línea, les saludamos. Estamos ya este domingo a las 11 de la mañana. Véngase preparado. Estamos llegando al límite. 47 había el domingo pasado. Qué bueno que estuvimos juntos este domingo pasado. 47. Y ya estamos pensando abrir el segundo horario, porque nos está permitiendo el protocolo solo tener 50 personas por turno. Entonces, anímese, busque su propio turno y anímese, porque el Señor está con nosotros, nos está protegiendo. Dios les bendiga y tengamos una buena tarde todos. Gracias.